¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos nuevamente con el gusto de estar en esta masterclass. Muchas gracias por su acompañamiento. Para los que ya me conocen y para los que no, su servidor, soy el licenciado Oscar Alcaraz. Trabajo con el licenciado Abraham Dávila. Hoy por cuestiones de trabajo no va a poder acompañarnos, pero me pidió que estuviera con ustedes y que los acompañara y que les ofreciera una disculpa. Él próximamente se va a reintegrar nuevamente a estos formatos. Como ya saben, acompáñenos en estos formatos que se están llevando a cabo con esta nueva metodología que es los lunes, que únicamente son 2 días a la semana de programas en vivo, que son los lunes, que es la teoría del caso, con los casos más impactantes comentados directamente por los profesionales de la salud, y los miércoles la masterclass, que es temas de suma trascendencia y de importancia, también comentados por profesionales de la salud en beneficio para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, que son en Facebook, Instagram y Twitter, como Medical Legal Center. Por favor, si quieren volver a ver esta plática o todas las charlas que se han dado en esta plataforma, las pueden consultar y las pueden volver a ver en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Por favor, síganos también en nuestro canal y compartan para que lleguen más profesionales de la salud. Les recordamos que si ustedes son miembros de alguna directiva de algún colegio o asociación médica y gustan que les impartamos las ponencias respecto a casos médicos legales, con todo gusto lo podemos hacer y les podemos facilitar la plataforma únicamente. Bueno, también para los que sean jefes de enseñanza o sean directivos de alguna institución o de algún hospital público, con todo gusto les podemos proporcionar la plática y nuestra propia plataforma. Únicamente solicítanlo a nuestro correo, que es atención.mlc@gmail.com. Atenciones sin acento, atención.mlc@gmail.com. Como les platicaba, hoy es día de masterclass. Nos acompaña un excelente médico, un experto en el tema, y si me permiten voy a presentarlo con una amplia trayectoria dentro de su especialidad. Él es otorrinolaringólogo, especialista en cirugía de cabeza y cuello. Tiene un amplio currículum, es egresado de la Escuela Militar y de Graduados de Sanidad. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, del Colegio Mexicano de la Laringología y Fonocirugía, de la Sociedad Mexicana de Disfagia. Él también es miembro de la Sociedad Panamericana de Disfagia, comandante del pelotón de sanidad. Él también es jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Militar Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Actualmente subdirector de la Unidad Operativa de Hospitalización de COVID-19 del 47º Batallón de Infantería, y también es profesor titular de otorrinolaringología de la Universidad de Tominaga, Nakamoto, Ciudad de México. Él, como ven, su amplia y vasta trayectoria en el campo de la otorrinolaringología, nos va a platicar el tema de fundamentos en mareo y vértigo, mitos y realidades para abordaje y su tratamiento. Le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Garbán Berlín. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches, muy bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Se escucha con claridad mi Sí, micrófono? sí, perfectamente, doctor. Se escucha y se ve perfectamente. Perfecto. Pues antes que nada, pues agradezco a todo el grupo de Legal Medical Center por la invitación.
y muy especialmente a la doctora Ada Villatorio, quien es presidenta del Colegio Guerrerense de Otorrinolaringología y quien fue el conducto para que me pudieran proponer para esta masterclass, que espero que sea del agrado de todos y poder aportarles a todos un poco en su acervo de conocimientos y en el aborde pues, de las cuestiones clínicas. Pues sin más preámbulos, si me permiten, podemos empezar ya la clase. Adelante, doctor. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por su participación. Desde luego, un privilegio y un placer que esté acompañándonos. Nada más, permítanme recordarles, se me olvidó de comentarles que también el agradecimiento a la plataforma de Yo Soy Médico 17 que nos permite su Facebook Live para que esta transmisión sea totalmente en vivo. Adelante, doctor. Bienvenido. Los dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muy amable. Voy entonces a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Creo que ahí se ve ya. Muy bien. Pues como especialista en una materia de una especialidad tan bella como es la otorrinolaringología, que es tanto clínica como quirúrgica, pues realmente este es un tema sumamente complejo. El alcance que ella tiene solamente es abordar de manera muy general el abordaje, diagnóstico, no tanto tratamiento, porque no tendríamos tiempo para abordar todos los tratamientos, pero sí definir algunas cuestiones en las que hay incertidumbre a veces para todos los médicos, tanto generales como algunos especialistas, quienes a veces nos vemos involucrados en la atención de estos pacientes y a veces no sabemos específicamente cómo abordarlos y qué hacer con ellos. Entonces, me parece a mí un tema en lo particular apasionante, sumamente complejo. Es uno de esos motivos de consulta en los que se ponen a prueba todas nuestras habilidades, tanto para interrogar, abordar a un paciente, indagar en sus antecedentes, indagar en los síntomas que presenta, integrar un síndrome o un conjunto de todos los síntomas y signos que presente el paciente y con ello poderle dar una solución. En el título pongo mitos y verdades porque a lo largo de la presentación vamos a deslindar y desmentir algunas falsas creencias que tal vez se tengan o que se tenga un poquito desvirtuado el conocimiento en esta área, ¿no? Pues esto es un escenario sumamente frecuente en la práctica médica, en todos los escalones, a todos los niveles y en todas partes del mundo. Nos llega un paciente y nos dice, doctor, doctora, fíjese que vengo porque siento mucho mareo. Y tal vez el 80% de los profesionales de la salud que nos lidiamos con este tipo de consultas, nuestra primera reacción va a ser así de, híjole, ¿no? Porque ya sabemos de antemano que esto va a ser bastante complejo, ¿sí? Y tristemente, pero esto es una realidad, que cada vez con mayor frecuencia vemos que en las prescripciones ponen cosas como, prácticamente como esta, sinaricina, una tableta cada 8 horas por toda la vida, difenidol, una tableta cada 12 horas en caso de mareo, cosas muy inespecíficas por periodos muy imprecisos de medicamentos que a veces no conocemos del todo y no sabemos bien cómo van a funcionar en el paciente y tal vez para controlarle síntomas de un padecimiento que realmente no presenta o que ese medicamento no se lo va a resolver. Algunos puntos de interés general en el tema de mareo y vértigo. La situación actual de estos síntomas, mareo y vértigo a nivel nacional. Como primer dato, es sumamente importante mencionar que el mareo y el vértigo son la tercera causa de consulta a nivel mundial, únicamente superado por el dolor y por las infecciones respiratorias altas. El mareo y vértigo conforma el 3.5% de la totalidad de la consulta médica en casi prácticamente la mayoría de los escalones sanitarios. Se estima, aunque esto es muy difícil debido a que pues, es bastante, como lo veremos más adelante, muy difícil de estadificar y de categorizar, se estima que tiene una prevalencia de presentarse del 30% en la vida de cualquier ser humano, así que el 30% de las personas del mundo lo van a presentar en una o varias de sus variantes. Y es el motivo de consulta no urgente, dudosa, que requiere mayor tiempo de valoración, interrogatorio y exploración. ¿A qué me refiero con esto? Motivo de consulta no urgente, que tal vez no nos urge que el paciente se hospitalice, que se le haga un acervo de estudios diagnósticos, de todo el arsenal médico del que disponga el hospital. Sin embargo, cuando hay incertidumbre o no sabemos cómo abordar a los pacientes, nos va a generar precisamente ese temor, híjole, ¿no será que tiene algo central? ¿No será que tal vez estoy catalogándolo como un mareo y realmente tiene un evento cerebrovascular?
Entonces, realmente es muy complejo, ya viéndolo como un tema de abordaje general, es bastante complejo. Conforma el 5% de la consulta en áreas de urgencias, también ocupa entre el segundo y tercer motivo más frecuente de consulta en todas las áreas de urgencias de todos los hospitales. Y es importante mencionar que independientemente de lo que hagamos, independientemente de lo que valoremos y lo que determinemos, se estima que aproximadamente un 3 a 5% de los casos de mareo y vértigo son verdaderas urgencias que van a ser casi siempre de origen cerebrovascular o de índole del sistema nervioso central, lo cual conlleva incluso riesgo para la vida y la función del paciente. Y pues como dato de interés, esto es un dato muy impreciso, no sabemos realmente cuántos casos de mareo no llegan ni siquiera a un diagnóstico, muchos solamente los vamos a tratar o vamos a intentar abordarlos, vamos a intentar diagnosticarlos y en 10% de los casos no vamos a llegar realmente a un diagnóstico preciso, nunca vamos a saber qué fue lo que tuvo el paciente. En algunas otras fuentes se menciona que esto puede ascender hasta en el 20% de los casos, en el que el mareo es tan inespecífico y tan incierto en todos los resultados que nunca se le encuentra verdaderamente un diagnóstico. Esto es un dato del up-to-date, ¿sí? Y bueno, el panorama en México en pleno Día de la Bandera, como es hoy, voy a mencionar muy brevemente, pues la estadística mexicana es sumamente compleja. Ya sabemos que pues en muchos lados tal vez no tenemos tan estricto apego a las notificaciones. Hemos tenido muchos problemas para captar, lo sabemos, la prevalencia e incidencia de los padecimientos a nivel nacional. No sabemos en México realmente qué lugar ocupa de consulta el mareo y el vértigo, pero todos ustedes, seguramente todos los profesionales de la salud aquí presentes, se han topado más de una vez en su vida con un paciente con mareo o con vértigo. Y bueno, según la estadística de la página de Secretaría de Salud, aquí la estadística de los padecimientos más prevalentes en 2019, esto porque ya a partir de 2020, con la actual pandemia del coronavirus, pues ha habido un total descontrol realmente del registro. Nos hemos dado cuenta que por un periodo larguísimo, prácticamente toda la atención médica fue coronavirus, y todo lo demás se descuidó. Descuidamos todos los demás padecimientos que pues mimetizan a veces también el terror que produce esta infección actual. Y no tenemos datos todavía bien categorizados y catalogados del año 2020. Y aquí, pues, dentro de las 20 causas, pues, nada más cabe mencionar, pues, en nuestro país, pues, sobran pacientes que sean propensos para mareo y vértigos, nos sobran pacientes ancianos, nos sobran diabéticos, hipocosos y muchas enfermedades crónico-degenerativas que van a conllevar a estos síntomas. Estos son nuestros servicios de salud, no lo vamos a mentir, los servicios de salud pública, pues, están saturados. Ahorita más que nunca en épocas de crisis, ya algunas ciudades sabemos que van en descenso, otras vamos en todavía lentamente cayendo en casos. Independientemente de la pandemia actual, todos los servicios de salud pública siempre están saturados y esto conlleva a que no podemos otorgarle a todos los pacientes el tiempo que requiere realmente para una valoración completa, sistematizada e íntegra para evaluar el mareo y vértigo, como lo vamos a ver ahorita. Otro reto, nos vamos a mentir, muchas veces nos topamos con gente pues de diferentes niveles socioculturales, gente que tal vez no nos va a entender lo que nosotros le vamos a preguntar o lo que queremos saber y obtener de ellos, e inclusive gente que no habla español, ¿no? Tenemos muchísimas barreras de la comunicación y esto sobre todo en todos los centros de salud que se encuentran en la periferia, en provincia, en todo nuestro país. Y también tenemos una alta prevalencia de pacientes ancianos. Hay muchos ancianos también, personas de la tercera edad de bajos recursos, de poblaciones lejanas, de lugares donde la situación sociocultural es muy compleja y esto conlleva que toda esta carga de trabajo y todos los factores de nuestro sistema de salud conllevan a que también cometamos errores o que nos saturemos en trabajo y no pongamos la debida atención a lo que es el abordaje del mareo y vértigo, ¿sí? En nuestro sistema educativo, enfocándonos a cómo nos forman como médicos, ¿sí? Llama la atención que realmente en todo el currículum de cualquier programa de medicina no existe realmente un estudio o una materia que nos explique específicamente cuál es la fisiopatología del mareo y vértigo. Tenemos, por ejemplo, el Guyton, que es uno de los libros más famosos usados en los sistemas médicos en cuestiones de educación en fisiología. Y sí, tenemos aquí en el índice que, bueno, nos habla de fisiología, de algunos sentidos, de algunas partes que nos permiten percibir el medio. Tenemos un capítulo de fisiología de aviación, espacio y buceo, y tenemos fisiología de la audición, más no tenemos un capítulo que nos explique cuál es la compleja fisiopatología del mareo
Debido a que es multifactorial, hay muchísimas causas. Lo mismo con el vértigo, que ese es un poquito más específico, ¿sí? Podemos hablar tal vez de fisiología del sistema nervioso central, pero realmente no estudiamos en la carrera específicamente cómo abordar todas las causas generales de mareo y vértigo, ¿sí? Otro libro que considero muy bueno curricularmente es el Current de Diagnóstico y Tratamiento de Otorrinolaringología. Bueno, aquí la descargué en portugués, pero es la tercera edición en la que vamos actualmente. Y llama la atención que tenemos un capítulo dedicado exclusivamente para oído interno, patología del oído interno, y nuevamente vemos trastornos vestibulares, medicina del buceo, todo esto, pero no nos da un abordaje, una idea específica de cómo distinguir los diferentes síntomas y síndromes vestibulares. Tal vez el libro que más se apegue a la literatura médica a ayudarnos con este problema sea el Harrison, que lo mencionaré más adelante. Otra situación que nos encontramos en nuestro sistema, en nuestra práctica médica, es que, bueno, oiga, doctor, disculpe, llegó un paciente con mareo, que si usted lo puede, ya incluso antes de que nos estén ofreciendo un paciente con mareo, por diversas causas, o nos negamos, o no queremos abordarlos, o estamos cansados. La verdad es que hemos notado, y esto pues es también de entender, muchas veces, y lo sabemos, a muchos médicos no nos gusta o no les gusta tratar el mareo y el vértigo, porque pues es muy complejo, toma mucho tiempo y conlleva pues un acompañante con un componente emocional psiquiátrico del paciente con el que también tenemos que lidiar. A veces pues tenemos nuestras propias cuestiones personales, no tenemos tiempo o simplemente no entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Y esto es en nuestra práctica médica diaria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los retos a superar en el abordaje y tratamiento del mareo y vértigo? Se los pongo como un escalón para que paso a paso los vayamos guiando en esta presentación. Nuestro primer paso para poder abordarlo es conocer la definición de los síntomas, conocer qué es mareo, definir nosotros como profesionales de la salud qué es mareo, qué es vértigo, ¿sí? Lo segundo es saber interrogar los síntomas, para que con base en lo que yo le pregunto al paciente, yo sepa distinguir qué es lo que presenta, cuál es el síntoma que verdaderamente tiene, no lo que el paciente me quiera decir, sino lo que realmente yo quiero obtener de información del paciente y con base en los síntomas determinar cuál es la causa. Ya que yo sospeche una causa, exploro al paciente buscando si corresponde a lo que estoy sospechando. Y con base en lo que yo encuentro de la causa y de la exploración, doy un tratamiento enfocado a lo que necesita, que esto es muy diverso y es muy difícil. No todo es sinaricina, no todo es difenidol, no todo es dimenhidrinato, ¿sí? Y muy importante labor, importantísima labor, y esto pues sabemos que nunca estamos cerrados jamás a ayudar a nuestros compañeros de los primeros escalones o de los hospitales de primer nivel. Los últimos escalones consisten en saber cuándo me corresponde hacer la referencia de un paciente con mareo y vértigo que tal vez no sea urgente, pero que sí necesita una valoración del especialista, y cuándo me corresponde detectar que el paciente presenta una verdadera urgencia médica y que necesita ser referenciado de inmediato. ¿De acuerdo? En los escalones 2, 3 y 4, o sea, saber interrogar, identificar los síntomas y saber explorar, vamos a hablar de un abordaje que fue propuesto recientemente en Estados Unidos, y esto se ha hecho difusión a nivel mundial para los médicos por la Academia Americana de Médicos Familiares, por un abordaje que se llama Titrate, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, ¿sí? Entonces, el primer escalón, definición de los síntomas. De acuerdo a la definición de UpToDate, que es una fuente al día que es muy accesible y que pues está bastante bien básica y entendible y digerible para todos los médicos de todos los niveles, es el abordaje del paciente con mareo. Y aquí claramente nos dicen que lo más importante en el abordaje del mareo inicialmente es definir qué síntoma que tiene el paciente. Entonces nos habla en general, en el área médica general, no hablamos de la especialidad de otorrino, porque en otorrino me puedo ir específicamente a muchísimos síndromes y síntomas específicos vestibulo-oculares, inducidos por cambios posturales, inducidos por giros de la cabeza, todo, muchísimas cosas muy específicas, pero para eso es la especialidad. A nivel médico general, de toda el área médica, de todas las especialidades, son 4 síntomas que tenemos que distinguir. El presíncope, el vértigo, el desequilibrio y el mareo, que es lo más inespecífico y lo más difícil de abordar, ¿de acuerdo? Presíncope, de acuerdo a la definición del UpToDate y de la Asociación Americana del Corazón,
El hipersíncope es un síntoma prodrómico de desmayo o casi desmayo. Es el clásico paciente que refiere es que se me nubla la vista, siento que me voy a caer, pero no me caigo. No pierdo la memoria, pero siento que me voy a caer, ¿sí? Generalmente este síntoma ocurre de pie cuando estamos en bipedestación prolongada o cuando el paciente cambia de posición, de estar acostado a estar sentado o de estar sentado por tiempo prolongado a ponerse de pie y generalmente de forma repentina, ¿sí? Este síntoma dura segundos, rara vez dura minutos, porque es un síntoma que tiene mucha influencia vasovagal, entonces es de rápido inicio y de rápida resolución. Y también se acompaña de todos los otros síntomas vasovagales, es decir, el paciente con presíncope se va a quejar de taquicardia, de diaforesis, de palidez, posiblemente de malestar general, ¿sí? Y ojo, rara vez ocurre en reposo. Un paciente que está sentado sin hacer un esfuerzo o que está acostado y que tiene un presíncope sin estar haciendo esfuerzo, tiene un problema cardiovascular hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber interrogar en un paciente que nos comenta esto? Hay formas de preguntar las cosas que son correctas y que nos pueden ayudar a que el paciente nos refiera bien sus síntomas y hay formas que no se recomienda emplear porque van a ver que los pacientes a veces lo confunden y ven que si ellos se confunden, nos confunden más a nosotros. Entonces, una forma correcta es siente usted que se le nubla la vista y después se recupera. Siente usted que cuando cambia de postura como que se desvanece o su cabeza se nubla tantito y ya después se le quita. Así, tenemos que comentar así, como cortar el síntoma. Ahorita lo voy a explicar por qué, ¿sí? No podemos preguntarle, ¿siente usted que se desmaya? Si ustedes preguntan, ¿siente usted que se desmaya? Automáticamente el paciente va a decir que sí. O sea, obviamente todo lo que ustedes le digan al paciente, ¿siente usted que se desmaya? Pues sí me desmayo. ¿Se siente usted mal? Me siento mal. ¿Se siente mareado? Pues se siente mareado. Todo va a decir que sí. Entonces, hay formas de que no preguntar el síntoma. Entonces, esto es el presíncope. El prototipo característico del presíncope y el padecimiento más frecuente a nivel general, a nivel mundial, a nivel aquí, Latinoamérica y México, del presíncope es la hipotensión ortostática. Es decir, ese síntoma que ocurre del cambio de la presión arterial cuando hay un cambio en la postura por un reflejo vasovagal que produce el síntoma de presíncope con todos los síntomas vasovagales y el malestar, el nublado de la vista, el nublado de la sensación del entorno y hay recuperación rápidamente. El segundo es el desequilibrio. Saco estos dos, presíncope y desequilibrio, porque no son específicamente el tema de la masterclass del día de hoy, pero sí los tienen que conocer. El desequilibrio es una sensación también conocida como imbalance, o esto es la pérdida del marco de sustentación. El marco de sustentación está definido entre la pelvis y las extremidades inferiores. Generalmente ocurre o empeora cuando nos ponemos en movimiento, cuando caminamos y no tenemos la capacidad de mantener nuestro marco de sustentación, eso se le llama desequilibrio. Siendo un poco más estrictos, hay alguna en la sociedad Barani, que es el parteaguas y es la sociedad líder a nivel mundial para hablar sobre síndromes y síntomas vestibulares, también hay una diferencia entre hablar de inestabilidad, que esto es en reposo, no puedo mantener mi marco de sustentación, y desequilibrio cuando no puedo mantener mi marco de sustentación estando en movimiento, ¿de acuerdo? La duración es variable, puede ser unos segundos y se quita, luego segundos y vuelve a darle, y eso es muy variable, o simplemente siempre que el paciente se está moviendo puede tener el síntoma o no. Esto se asocia a la vejez, pues como todos sentido especial se va deteriorando también el sentido del equilibrio que se conforma por oído, vista y propiocepción, los desórdenes neurológicos y todos los problemas propioceptivos que pudiera tener el paciente, ¿sí? Esto empeora con el tiempo, pues debido a que genera miedo y desconfianza. Mientras más tiempo paso yo percibiendo desequilibrio, más desequilibrado me siento, más miedo tengo yo de poderme caer. Entonces, ¿cómo lo puedo interrogar? ¿Siente usted que se va de lado? Coloquialmente, a veces, pues los pacientes dicen, es que siento que me voy como borracho o como borracha. Eso es desequilibrio, porque quiere decir que es el paciente el que no se puede mantener estable. No es que sienta que el entorno se le esté moviendo. O también podemos preguntarle, ¿le cuesta mantener bien o de forma adecuada el equilibrio? Cuando usted está caminando, ¿le cuesta mantener su equilibrio? Y así el paciente comprende qué es lo que le estamos preguntando, ¿no?
No podemos directamente preguntarle, ¿se siente como borracho? Porque si ustedes dicen se siente como borracho, automáticamente el paciente los va a orientar a que tiene desequilibrio. Dejen que él se los diga primero. Si yo me siento borracho, no digan ustedes, ¿se siente usted como borracho? Que no salga de ustedes como interrogadores. El prototipo del desequilibrio y la causa más frecuente estadísticamente a nivel mundial y todos lados, pues es la presbiestasia, el anciano que por degeneración propioceptiva va perdiendo la capacidad de mantener la estabilidad y tiene estos variaciones en su equilibrio y va variando de un lado a otro, ¿no? Ahora un poco más en materia, el síntoma vértigo, también viene de vórtice o de remolino, es la sensación de giro, no es necesariamente un giro de vueltas, es cualquier movimiento anormal del entorno. El paciente sabe que se movió, es consciente de que hizo un movimiento, pero percibe que se mueve de forma distinta a la que él sabe que hizo. Ejemplo, yo sé que giré mi cabeza, pero cuando yo sentí que no solo giré, sino que giré y continuó moviéndose todo a mi alrededor. Casi siempre los pacientes lo giran, lo mencionan como giro e incluso hacen el famoso signo del dedo dando vueltas. Si el paciente hace esto, automáticamente el síntoma se denomina vértigo hasta demostrar lo contrario. Esto también es muy difícil para los pacientes expresarlo porque a veces lo refieren como mareo, también lo refieren como desequilibrio, luego lo refieren así. Ahí es donde ustedes entran para interrogar y distinguir bien entre un síntoma y otro, ¿no? El vértigo es desencadenado por diversos factores. Puede ser por cambios de postura, giros de la cabeza, por ruidos intensos, unos esfuerzos de valsalva, hasta que yo aprieto, hago valsalva, puede generarse estímulos visuales complejos o simplemente ansiedad. La duración es variable. Generalmente dura segundos, puede durar minutos, puede durar horas, dependiendo de la etiología. Y hay mucha duda de si verdaderamente existe el vértigo que dure días, semanas, meses, porque realmente el vértigo, como es un estímulo vestibular de la sensación de giro, permite el que con el tiempo la corteza cerebral compensa esa sensación de giro anómalo que tiene y se va aliviando o se va compensando. Entonces realmente no existe un vértigo que pueda durar días y días y días. Ninguna persona tiene un malestar que le provoca que gire por tanto tiempo, por periodos tan prolongados, como veremos más adelante. Este es el síntoma más característico de origen vestibular. De todos los 4 síntomas, el que más se orienta a una patología vestibular, entiéndase, oído interno, que conforma uno de los componentes del equilibrio, es vértigo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos preguntar? No digamos, le giran las cosas. El paciente va a llegar a decir, es que me siento mareado, me siento que se me mueven las cosas. Tenemos que decir, ¿qué es lo que siente exactamente? Esa es una pregunta que a mí me ha servido mucho en la práctica diaria. El paciente llega y digo, me siento mareado, o me siento que se me mueven las cosas. Sí, pero dígame qué es lo que siente exactamente, qué es lo que se mueve, o qué es lo que está pasando con usted y los movimientos, ¿sí? No le pregunten, ¿siente usted que le giran las cosas? Porque automáticamente les va a decir, sí, 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 todo me giro. Si nunca dirijamos al paciente directo al síntoma, ¿sí? Permitamos que ellos nos lo digan. Y pues el prototipo y la causa más frecuente a nivel mundial es el vértigo posicional paroxístico benigno, que tiene una etiología en el oído interno que ya todos debemos conocer, son los otolitos que se desprenden en el oído interno, que ocurren en la endolinfa y que con los giros de la cabeza o los cambios de postura pues generan esta ilusión giratoria, ¿sí? Finalmente el mareo, que esto incluso para definirlo nosotros como médicos, como profesionales de la salud, es dificilísimo definirlo. Realmente la sociedad Barani, que es la sociedad líder en los síntomas vestibulares, dice claramente, el mareo es la sensación de orientación espacial distorsionada o afectada, ¿sí? Sin una sensación de movimiento. Es decir, el paciente sabe que no se estaba moviendo. No necesariamente se tuvo que girar, no necesariamente se tuvo que levantar, no necesariamente tuvo que caminar. Simplemente siente o percibe que algo en el espacio no está bien, no va acorde a lo que él sabe o ella sabe que debe suceder. Y le es muy difícil describir qué es lo que está pasando exactamente. Este es el síntoma más difícil de abordar porque el paciente puede decirnos un afán de muchísimas referencias. Me flota la cabeza, camino en nubes, estoy muy mareado y simplemente no podemos a veces llegar a una conclusión de lo que está pasando.
Este síntoma inespecífico obedece a diversas causas, muchísimas, ¿sí? Puede o no tener desencadenantes específicos, es una duración indefinida porque el paciente no lo va a poder manifestar con claridad y tenemos que decir que es otra vez, ¿qué es lo que siente exactamente? ¿Se mueven las cosas o se siente rara? O sea, usted siente que están como que las cosas moviéndose, no le preguntan, ¿se siente mareado o mareada? ¿De acuerdo? Y muchas veces el mareo, siendo que es tan inespecífico, va muy acompañado de factores emocionales o psiquiátricos. Todos los pacientes que acuden por mareo van angustiados, van ansiosos, todos están preocupados de qué es lo que les está pasando. ¿Será que me estoy infartando? ¿Será que tengo un tumor? ¿Será que tengo una mamá que tuvo un infarto cerebrovascular y yo estoy con el temor de que me vaya a pasar lo mismo? Hay muchísimas cosas, ¿no? Llama la atención, este es un artículo de referencia que propone algunos puntos diferentes y actualizados para el abordaje del mareo. Creo que a muchos de ustedes, a mí personalmente todavía me tocó en la residencia que me enseñaran a decir en el abordaje interrogatorio del mareo, digámosle al paciente, dígame cómo es su mareo sin decir la palabra mareo. Ya está demostrado que el 50%, si no es que más de los pacientes, sobre todo los que, bueno, pues con todo respeto, tengan un nivel sociocultural bajo, en lugar de negarles la palabra mareo en su contexto o en su respuesta, parece que se los introducimos como un chip. El paciente empieza sin decir mareo, 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 mareada, mareos, mareada. Y finalmente lo que el paciente va a decir es, pues me siento mareado. Parece que cuando le decimos no diga mareo, les ponemos el chip de decir, no, no, mareo, mareo, pues es que estoy mareada, estoy mareado. Entonces sirve más preguntar, dígame usted con exactitud qué siente, qué es lo que está percibiendo, qué es lo que está mal con su percepción o qué es lo que está mal según usted. Y eso le va a ayudar a que el paciente se esfuerce un poquito más en ser más explícito en describir qué es lo que le está pasando. ¿De acuerdo? El mareo tiene muchísimas causas, es interminable la lista, prácticamente todas las enfermedades sistémicas lo pueden provocar y a esto se conlleva un montón de efectos secundarios de un número de sinfín de padecimientos, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo todavía más difícil, ya teniendo los 4 síntomas, y esto no lo van a encontrar en las publicaciones, en la práctica diaria nos encontramos con que inclusive el paciente va a presentar una combinación de varios de los síntomas, porque va a tener episodios y después malestar después de cada episodio que van a provocarle que sus síntomas se modifiquen. Por ejemplo, un paciente que tiene un vértigo verdadero, un vértigo posicional, se levanta de la cama y le giran las cosas, verdaderamente. Después de que tiene el episodio de vértigo y que el episodio cesa, sigue un episodio de mareo. ¿Por qué? Porque tiene la ansiedad, siente que algo está mal, se empieza a angustiar, se empieza a preocupar, se exacerba el mareo y el mareo produce más mareo y cuando el paciente al ratito vuelve a moverse o vuelve a girar, otra vez vuelve a ocurrir el vértigo y se acentúa el vértigo y luego el vértigo produce mareo y el mareo produce vértigo. Y es un ciclo de nunca acabar. Nuestro papel en el interrogatorio es distinguir cuándo tiene vértigo y cuándo tiene mareo y cuál es la causa, ¿de acuerdo? Aquí en esta línea del tiempo, por ejemplo, la causa del malestar del paciente es un verdadero vértigo, ¿sí? Cuando el paciente empieza con mareo y el mareo por la ansiedad le genera desequilibrio, ya hablamos de que el desequilibrio también genera mucha ansiedad, genera más mareo y esto a lo vez genera más desequilibrio. Igualmente empieza a ser un círculo vicioso de nunca acabar, pero son dos síntomas totalmente diferentes. Una cosa es que el paciente solamente sienta inespecíficamente que se sienta mal y otra muy diferente que cuando vaya caminando, se vaya moviendo, sienta que se vaya de lado, ¿sí? Pero está sumamente demostrado que el paciente con desequilibrio va a empezar a tener un mayor malestar y esto va a acentuar sus problemas por todo el componente emocional y psiquiátrico o psiquiátrico que se acompaña de él. Y finalmente los que tengan desequilibrio, pues de viceversa, van a empezar a tener más sintomatología y puede ser una combinación muy compleja de varias. En pocas palabras, depende de nosotros, nuestro abordaje y nuestro interrogatorio, definir qué es lo que le está pasando al paciente. Este artículo me parece muy práctico para el abordaje con un enfoque para médicos de primer nivel, médico general, y que también pues todo médico especialista puede emplear en su práctica diaria. Se trata del sistema Titrate. Titrate en inglés es la palabra evaluar y consiste de 3 pasos. Timing of symptoms, es decir, definir con exactitud qué duración tienen los síntomas del problema del paciente, ¿sí?
triggers, o sea, los desencadenantes. ¿Qué es lo que provoca que el paciente tenga el síntoma? Porque esto es primordial, porque muchas veces el desencadenante es el que nos va a dar la pauta para definir cuál es la causa, ¿sí? Y ya teniendo duración de los síntomas y qué lo desencadena, orientándome a los diagnósticos diferenciales, ya puedo hacer una evaluación dirigida para confirmar lo que yo estoy sospechando. Obviamente esto no sustituye a la historia clínica. Independientemente del sistema Titrate, tenemos que estar seguros de las comorbilidades del paciente, de los medicamentos que emplea, porque lo vamos a mencionar que esto es una causa importantísima de mareo y vértigo, y de todas las antecedentes importantes de importancia médica y relevantes que nos puedan ayudar a definir qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Ahora, duración de los síntomas. Si nosotros agarramos y le preguntamos al paciente cuánto tiempo tiene, por ejemplo, un paciente con vértigo, ¿cuánto tiempo tiene usted con vértigo? Muchas veces el paciente nos puede referir con claridad, tengo vértigo intensamente y se me quita. Y cada vez que me muevo, me vuelve a dar vértigo y cada vez que me quedo quieto, se me quita. Y otra vez me muevo y me da vértigo. Entonces, esto es episódico. Son duraciones generalmente de segundos o minutos breves. No pasa nada y con un desencadenante específico sucede. Pero eso lo tenemos que interrogar nosotros. ¿Su malestar se lo provoca algo en específico? Hay algunos pacientes que no van a cooperar y nos van a decir, es que doctor, siempre estoy mareado, siempre, todo me da vueltas y todo el tiempo me están dando vueltas. Y realmente lo que está pasando es que la paciente generalmente, casi siempre las mujeres, no por discriminar, sino porque esto estadísticamente está demostrado, la mujer se preocupa más por este tipo de síntomas. Después de un episodio de una crisis de vértigo o de mareo, se angustia, entonces siente que después de la crisis de vértigo, que pues esa sensación de giro que le dio, todo el tiempo está mal, todo el tiempo está mal. Si nosotros sentamos, a ver, permítame, la sensación de giros, esa crisis de giros que usted sintió, siempre tiene giros o tuvo los giros, se quita rápido y después se sintió mal. Ahí es donde nosotros tenemos que ayudarle a definir al paciente realmente cuánto duró, ¿sí? O podemos tener el caso en el que tal vez por una parte tenemos uno de los síntomas muy intensos y disminuyen y vuelve a exacerbarse por algún desencadenante y al mismo tiempo tenemos un síntoma un poquito más leve, como que también me siento medio malo, me siento desequilibrado y cada vez que giro la cabeza empiezo a sentirme peor, ¿no? Esto todo es mediante el interrogatorio. Entonces tenemos que definir con exactitud cuánto tiempo le duran las molestias. ¿Solo unos segundos y después se siente mal? ¿O solamente unos minutos o le dura incluso horas, ¿no? No debemos creernos siempre que el paciente nos diga, es que todo el tiempo estoy mareado. Es muy difícil que un paciente verdaderamente esté toda la vida mareado o toda la vida con vértigo o toda la vida con desequilibrio. Entonces, siempre el paciente, es muy frecuente que el paciente en el interrogatorio nos dice, siempre estoy mareado, siempre me siento mal. Nosotros tenemos que ayudarle a definir realmente cuánto duró la sintomatología. Ahora, en desencadenantes siempre hay desencadenantes muy específicos que podemos nosotros abordar dentro de la sintomatología del paciente. Su malestar o los síntomas que usted presenta ocurren cuando se levanta de la cama o cuando está sentado y se pone de pie, ¿sí? Esto ocurre cuando voltea, cuando gira la cabeza, ocurre cuando está mucho tiempo de pie, que un cambio de postura, de estar acostado al sentado o el sentado al levantado, nos orienta a un vértigo posicional o también nos integra o nos hace sospechar de una hipotensión ortostática. Un giro de la cabeza generalmente es vértigo. Estar mucho tiempo en pie y que eso genera el síntoma, eso puede ser hipotensión ortostática. La deshidratación, eso ya sería mareo generalmente. Los ruidos, los esfuerzos de Valsalva, el pujar, son desencadenantes también muy específicos que pueden presionar y generar más estrés en el vestíbulo y esto generar crisis o generar más síntomas, ¿sí? Entonces, ya teniendo nosotros el tiempo de los síntomas y empezando a hacer el abordaje de las causas o de lo que desencadena el vértigo, tenemos que encaminarnos a buscar las causas. Un primer mito en la práctica de todos los escalones, muchos creen que la causa más frecuente de mareo y vértigo son los trastornos del oído. Entonces, de inmediato piensan, mándaselo al otorrino.
está mareado, tiene vértigo, todo le da vueltas, no sabemos qué tiene, mándalo al otorrino. Y si no le pega al otorrino, mándalo al neurólogo, ¿no? Y resulta en esa revisión sistemática en la prevalencia de etiologías y pronósticos de los pacientes con mareo en la atención primaria, esto es un poco difícil de definir, pero realmente en varias literaturas, si ustedes lo buscan, va a ser más o menos congruente, y en la práctica real realmente sucede esto. La causa más frecuente de trastornos de mareo, vértigo y todos estos síntomas son cardiovasculares, ¿sí? O sea que no debemos descartar nunca de una hipotensión ortostática, de un trastorno de la circulación, todo lo que conlleva esto, ¿no? Y ya la segunda causa sí somos nosotros, los que estudiamos o los que nos enfocamos a los trastornos vestibulares y del oído interno. Y esto pues incluye muchísimas causas. El trastorno vestibular más frecuente a nivel mundial y en todas las poblaciones, pues es el vértigo posicional paroxístico benigno. Le siguen las causas inespecíficas y esto va de la mano con un componente emocional o hasta psiquiátrico. Si nosotros abordamos al paciente y vemos que está ansioso y que no coopera o que simplemente todo le hace sentir mal, pues eso nos orienta más a que el paciente tiene un componente emocional o que tal vez ya tuvo el episodio, pero sigue sintiéndose mal o decide sentirse mal y a fuerzas quiere sentirse mal y a fuerzas quiere ir a atención médica y que usted le dé una pastilla para que se sienta mejor. Y hay muchísimas otras causas, por supuesto, no descartar la causa provocada por los medicamentos. Ahora, ¿qué medicamentos son los que más frecuente nos topamos? No es lo mismo decir cuáles son los medicamentos que más mareo y vértigo producen que decir cuáles son los que con más frecuencia nos vamos a encontrar en nuestra práctica diaria. Los medicamentos que más producen vértigo y mareo son todos aquellos que tengan una influencia en el sistema nervioso central. Antidepresivos, antiepilépticos, sedantes, hipnóticos, específicamente esas 4 familias, van a tener siempre síntomas secundarios al ser relajantes o al generar todos los efectos relajantes o de liberación de ácido gamma-aminobutírico y todos los neurotransmisores que tienen que relajar al sistema nervioso central, hace un déficit en la sinapsis y esto provoca que también generen estos síntomas. Pero, ¿cuáles son los medicamentos que realmente nos encontramos más en nuestra práctica diaria? Pues fácilmente, tenemos un mundo de diabéticos en nuestra población mexicana. Todos los hipoglucemiantes tienen la capacidad de producir episodios de mareo y vértigo, más mareo porque el mareo es inespecífico, es ese malestar, que esto sí puede ser crónico, este sí es un síntoma que puede durar mucho tiempo, días, semanas, meses, ¿sí? Y en el paciente anciano, que generalmente es un paciente con polifarmacia, que llega con 6, 8, hasta 10 medicamentos, obviamente, además de los factores crónico-degenerativos en los que empieza él a perder fuerza en su vestíbulo y en su propiocepción, si además toma muchos medicamentos, pues esto conlleva que tenga mayor malestar en todo lo que son su equilibrio y sus síntomas, sus signos. Aquí hay otra lista del mismo artículo del abordaje Titrate y nuevamente se mencionan estos medicamentos. Otros que tenemos que tomar en cuenta son los antihistamínicos, los anticoagulantes, los agentes antitiroideos, todos los pacientes que consuman estos medicamentos con regularidad. Incluso muchos ya identifican, es que cuando yo tomo la clorfenamina compuesta, me mareo. Es que cuando yo tomo el captopril, me pega de golpe y me marea. Pues ahí entonces lo que procede es investigar qué medicamento es el que ha estado tomando y suplírselo por alguno que tal vez ejerza una función sinérgica o parecida o tratar de distribuir un poco más la dosis o reducirla, ¿no? Y esto, ojo, mucho cuidado con todos los pacientes que toman algún medicamento que influya en el sistema nervioso central, siempre es mejor asesorarse con el especialista, ¿sí? Entonces, ya tenemos todos los datos, tenemos que hacer una evaluación dirigida. ¿Cómo revisamos a un paciente? ¿Tenemos tiempo realmente para abordar a un paciente con mareo y vértigo? Tal vez sí, se puede hacer un abordaje muy básico y así rápidamente, tal vez en 5 minutos. Yo lo sugiero, esto es para efectos prácticos, en 4 pasos. En una primera, una otoscopía que toma segundos realizarla y evaluación de los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque al evaluar los movimientos oculares podremos descartar si tal vez tiene una patología central o periférica o vestibular. Una prueba que ahorita la voy a mencionar, que es la prueba de impulso cefálico mediante un test, otro acrónimo que es el test de Hintz. Ahorita voy a mencionar por qué es importante saberlo, comprenderlo y aplicarlo. Maniobras diagnósticas de vértigo, yo sugiero que se le hagan a todos los pacientes, sobre todo los que puedan cooperar. Obviamente no es fácil hacerlo con un paciente anciano
con espondilosis cervical, un paciente obeso que no puede ni acostarse para poder hacer la prueba, pero siempre que podamos lo tenemos que hacer. Y esto porque como acabamos de mencionar, si el paciente no nos refiere con exactitud su síntoma, tal vez nos vaya a decir, es que tengo mareo y realmente lo que tiene es vértigo, pero él nunca lo refirió como giro, simplemente lo refirió como sensación de malestar inespecífico, ¿sí? Y por último, una exploración neurológica básica, dirigida, que se enfoque a los nervios del cráneo y al equilibrio y propiocepción. Parece complejo, pero con la práctica se va haciendo más sistemático. La otoscopía, pues es fácil, tenemos que identificar si hay alguna causa que pudiera explicar un desequilibrio, porque evidentemente si uno de los oídos está mal, desde que lo vemos por fuera con efusión, con secreción, perforación, colesteatoma, tumores, todo esto va a conllevar que pues el estímulo auditivo, que también va directamente ligado al equilibrio, y esto provoque los síntomas, ¿sí? Los movimientos oculares, pues ya lo saben, que esto hemos visto que nuestros médicos a veces no lo saben hacer bien, es simplemente trazar una H enfrente del paciente, no acercando el dedo cada vez que hacemos que haga las versiones a los lados. Tiene que mantenerse todo en un mismo plano y a una velocidad que el paciente pueda seguir. Si ustedes hacen un movimiento demasiado rápido, evidentemente el ojo va a hacer movimientos que a ustedes los va a confundir, ¿sí? Y lo importante de hacer los movimientos oculares es que ustedes aprendan a identificar qué es verdaderamente un nistagmo. No todos los movimientos oculares que generamos son nistagmo. Si ustedes ven, por ejemplo, este video, espero que se vea bien. Este es un video de un paciente que está haciendo un rastreo con el ojo, de un lado hacia otro. Está siguiendo un objeto en movimiento. Está haciendo el movimiento, ahorita se está moviendo hacia la derecha y el ojo, tratando de enfocar, hace brincos. Son inespecíficos, no tienen un ritmo, no tienen una armonía, simplemente de manera inespecífica va haciendo brincos. Esto se llama movimientos sacádicos. A veces en nuestra revisión es muy común que los ojos, mientras estamos revisándolos, hagan esos brincos o sacadas, esos movimientos inespecíficos. El paciente anciano, si ustedes hacen sobre todo más rápido de lo que el paciente pueda tolerar, hacen el movimiento de los ojos muy rápido, el paciente anciano va a tener movimientos sacádicos del ojo, ¿sí? Este es un video que pueden encontrar en YouTube y literal lo vienen marcando como nistagmo. Le piden a una serie de personas que le pongan atención a las ventanas del metro que va pasando por los carriles y se genera este reflejo, un movimiento sacádico del ojo en el que el ojo baila hacia un lado, recupera, enfoca, se vuelve a bailar a un lado y vuelve a recuperar y enfoca. Por si no lo recuerdan o no lo conocen, es un reflejo llamado reflejo optokinético y es completamente fisiológico, no es un nistagmo. Esto es la capacidad o el intento del ojo de enfocar una imagen en movimiento a alta velocidad para que no genere la imagen borrosa y con esto conlleve confusión para el cerebro, ¿de acuerdo? Otro tipo de movimiento sacádico es el nistagmo de la posición extrema de la mirada. Si ustedes en su abordaje se tardan mucho haciendo que el paciente voltee a ver su dedo o lo hacen que vea hasta lo más lejos que pueda voltear sus ojos, van a ver estos brincos. Esto es por fatiga visual. ¿Sí? Los músculos extraculares se fatigan y empiezan a generar estos tics o estos movimientos sacádicos. Entonces, esto tampoco es nistagmo. Como lo reconocemos, pues cuando el ojo recupera su posición primaria, pues se quita. Solamente cuando estamos en los más extremos alejados del ojo, se desencadena, ¿sí? ¿Qué es un nistagmo real? ¿Todo movimiento sacádico de los ojos son nistagmo? Pues no. El nistagmo verdadero debe tener un movimiento rítmico involuntario que el paciente no logra controlar, él no lo controla ni se percata de que lo tiene, puede acompañarse o no de la sensación borrosa o de sensación del síntoma vestibular o del malestar que tenga, y va a tener siempre un movimiento rápido y un movimiento lento, ¿de acuerdo? Ya en cuestión de si es de índole central o periférica, esto es un poco más complejo, lo abordo muy brevemente para ya no saturarlos de información, pero esa es la definición de nistagmo, un movimiento involuntario de los ojos, rítmico, con una fase rápida y una fase lenta de recuperación, generalmente sincrónico, o sea, los dos ojos se mueven igual, juntos uno con el otro. Eso es un nistagmo, ¿de acuerdo? Y el test de Hinz, que nos ayuda en la exploración muy rápidamente para evaluar si el paciente tal vez tenga una patología vestibular periférica o una patología central, es hacer la prueba de impulso cefálico, ver el nistagmo que se evoca y luego hacer el test of Skew,
¿Qué es el impulso cefálico? El impulso cefálico es una prueba muy sencilla en la que tomamos la cabeza del paciente, le pedimos que enfoque su vista a un punto fijo, puede ser nuestra nariz, algo que esté a la altura de nuestros ojos, y sosteniendo al paciente firmemente con seguridad y verificando que no tenga ninguna lesión cervical, hacemos un movimiento sacádico rápidamente de su cabeza hacia un lado, hacia el otro, de manera espontánea. Le pedimos al paciente que no deje de ver nunca el punto de fijación. Lo normal es que si la cabeza se mueve hacia un lado, el reflejo óculo-vestibular provoca que el ojo compense y se mueva en la dirección contraria. Entonces no debe haber una sacada, no debe haber brinco, el movimiento se debe ver limpio. El ojo no se debe ver que se haya movido, debe estar completamente inmóvil y bien fijo al objeto que esté observando. ¿Qué es lo anormal? Hacemos el movimiento hacia un lado y después de una sacada el ojo corrige y enfoca lo que estaba mirando originalmente. Movemos hacia el otro lado y el ojo vuelve a saltar y hace un movimiento de recuperación. Un ejemplo muy sencillo es esto. Esta es una paciente. Están haciéndole aquí la prueba de impulso cefálico. Si movemos hacia la derecha su cabeza, el movimiento es limpio. Y ahí, cuando se hace el movimiento de la cabeza hacia el lado izquierdo, se ve claramente que el ojo hace un movimiento sacádico de recuperación. No sé qué tan definido se vea ahí en sus computadoras. Espero que más o menos sí se logre alcanzar a ver ese brinquito que hace el ojo. Y este es otro paciente. Lo mismo, estamos pidiéndole que enfoque la vista. Tenemos que cerciorarnos de que el paciente ponga atención, de que no se esté distrayendo y que no se le vayan los ojos porque está enfocando a otra cosa. Y ahí claramente vemos cuando está el paciente siendo girado. Aquí lo vemos en cámara un poquito más lenta. Ahí se ve el movimiento sacádico de corrección. Esto denota que hay el reflejo oculovestibular que se integra periféricamente, está retardado o está debilitado. Y esto es uno de los pocos signos que si lo encontramos o está presente, nos puede mantener tranquilos, porque quiere decir que la patología es vestibular, no es de origen central. Este uso del HINS se genera de un artículo muy popular que hizo boom cuando salió en 2009 y a partir de ahí ha tenido varias revisiones en el que se determinó que incluso haciendo esta prueba muy sencilla del HINS, impulso cefálico, ver el nistagmo y test of Skew, era incluso más sensible y más temprano para detectar un evento cerebrovascular que una resonancia, porque sabemos que para que la resonancia nos dé valores o nos dé cambios visibles, apreciables, tienen que pasar en ocasiones hasta 24 horas. Y por último, el test of Skew. Esta es una prueba también muy sencilla. Todo esto lo podemos hacer en segundos, nos toma menos de un minuto hacer cada uno de estos pasos. Se trata de pedir al paciente que fije al frente igual a otro objeto, ocluimos un ojo y posteriormente el otro. Lo que vamos a ver anormal es que el ojo, cuando enfoque un objeto y les cubramos uno de los ojos, va a hacer un movimiento corrector en dirección vertical. Y esto no es normal. Todos tenemos algo que se llama ángulo capa, la desviación del eje visual en respecto al eje anatómico del ojo. Si nos ocluyen un ojo, el ojo que deja de ver se alinea conforme a su eje anatómico. Al momento de destapar el ojo se recupera su eje visual y se ve un movimiento de corrección, pero este siempre es horizontal, no es normal que sea un movimiento corrector vertical. Si el movimiento de corrección es vertical, eso sugiere una patología central hasta demostrar lo contrario. Este es un ejemplo de una paciente en consultorio. Disculpen si está la grabación un poquito escueta o con mala calidad, pero después esto es lo que nosotros obtenemos aquí del consultorio. Yo ahorita actualmente me encuentro en Pinotepa Nacional, ya que hay mucha población con mucha patología de este tipo. Pareciera, como ven ahí, que hace pequeños brincos, movimientos, pero esto no es nistagmo. Muchas veces el médico general confunde el término y cree que este movimiento corrector es nistagmo. Estos son movimientos sacádicos. La paciente, tratando de enfocar el dedo y seguirlo en movimiento, hay veces que hace movimientos sacádicos. Este es otro artículo de una revista española que definió, además del HINS, lo amplió un poquito más y definieron que incluso viendo el cambio postural en relación al nistagmo, podían incluso definir si la patología era central o periférica. Si tenemos un paciente con un nistagmo que es espontáneo, es decir, simplemente sin hacerle nada, ya tiene el nistagmo y es en una sola dirección, le hacemos un test, un impulso cefálico y es positivo, esto es algo periférico que no nos debe preocupar.
Sin embargo, si es negativo, nos orienta a que es algo de patología central. Si el nistagmo es espontáneo, pero tiene varias direcciones, es un nistagmo que bate en varias direcciones a la vez, o cada vez que voltea a un punto diferente, hace un movimiento diferente, esto se le denomina un nistagmo de dirección cambiante y eso define o hace pensar en una patología central. Y pues todo lo demás que conlleva patología central que mencionaremos más adelante. Ellos demostraron, estiman que aplicando este protocolo, que ellos le pusieron protocolo Sanding, pueden incluso tener un valor predictivo positivo del 99% para detectar un paciente con una patología de origen central. Dentro de la exploración mencionamos pruebas para vértigo. Si lo pueden hacer, se puede hacer incluso con el paciente sentado en la silla, siempre y cuando pueda incorporarse de estar en la posición sentado y levantarse, no necesariamente en la cama de exploración. Consiste solo en girar la cabeza a 45 grados, acostar al paciente con la cabeza colgada, en este caso del eje de la mesa, y levantarlo para recuperar. Si el paciente genera nistagmo con esta prueba, eso es diagnóstico de vértigo posicional paroxístico benigno, ¿sí? Pero hasta el 30% de ellos no va a tener nistagmo con esta prueba. En este caso hay otra prueba que se llama la prueba de Roll Test, y en esta lo que hacemos es girar al paciente únicamente para que haga movimientos giratorios laterales. Esto realmente no está mucho en la práctica médica general, con que sea únicamente en su abordaje la prueba de Disqual-Pike, que es la más frecuente y la que más les va a ser de utilidad, y la apliquen, lo pueden lograr, ¿de acuerdo? Esta misma paciente, por ejemplo, que se quejaba de vértigo, ella lo describía como vértigo, ¿no? Le hacemos la prueba de Disqual-Pike hacia el lado derecho, con la cabeza colgada del eje de la cama. Ahí, perdonen si está mal grabado, aquí no había mucho espacio, ahí nuestro asistente no pudo enfocar bien los ojos. Pero si se dan cuenta, el paciente en su afán de ver o de buscar qué enfocar con los ojos, tiene sacadas, mas no tiene nistagmo, ¿de acuerdo? Entonces, esto no nos debe confundir. No todo paciente al que le hagamos prueba de Disqual-Pike y que haga movimientos oculares como intentando enfocar, no va a ser nistagmo. El nistagmo ya quedamos. Debe ser un movimiento rítmico con una fase lenta y una fase rápida, una fase lenta de recuperación, sincrónico, ¿de acuerdo? Vean cómo levantamos a la paciente y nuevamente sus ojos hacen movimientos acádicos más no nistagmo, giramos hacia el otro lado y repetimos la prueba. Siempre se tiene que hacer de los dos lados en todos los pacientes en los que se lo apliquemos, ¿de acuerdo? En este caso ella no tuvo la prueba positiva. Y después de hacer esto, estamos hablando de que ya nos tomamos segundos en otoscopía, movimientos oculares, verifico que no haya nistagmo. Impulso cefálico, 2 o 3 veces cada uno, me toma 10 segundos hacerlo. Hago la prueba de Disqual-Pike si el paciente coopera y lo puedo hacer. Y finalmente evalúo principalmente su equilibrio y su propiocepción. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta prueba la conocen todos, es la prueba de Romberg. Hay una modificación en la que le pedimos al paciente que se abrace. Esto les da un poquito de seguridad porque pues prácticamente consiste en dejar el paciente a ciegas y verificar cómo está la propiocepción. No es un síntoma, no es una prueba que nos evalúe o que nos vaya a dar las perlas de la Virgen en relación a síndromes cerebelosos. Lo que estamos forzando al paciente es que dependa de su propiocepción para mantener su equilibrio. Es normal, siempre todos tenemos oscilaciones mínimas. Se define por consenso que estas deben ser de menos de 5 grados respecto al eje de sustentación que tenemos en bipedestación. Todos los pacientes tendrán movimientos oscilatorios, generalmente laterales, pero algunos van a ser anteroposteriores. Y hay que preguntarle, ¿siente usted en esta posición con los ojos cerrados que se va hacia un lado, se siente inestable, se siente inseguro? Y él nos tiene o ella nos tiene que referir qué es lo que está percibiendo. Y una última prueba para irnos directo ya a definir y poner más estrés a nuestro paciente es la marcha de Unterberger. Esta consiste, así ya pasando del Romberg, solo pedir que estire los brazos, que cierre los ojos y que camine en su lugar. Y viendo que no gire o pidiéndole que no gire, que no avance, que simplemente se mantenga en su lugar caminando. Con esto podemos evaluar si el paciente puede mantenerse en una posición o tiene variaciones o desviaciones de su eje. Aquí en este video de esta paciente, como pueden ver, todo lo demás salió negativo. Sin embargo, le hacemos una marcha de Unterberger, evaluamos la propiocepción y como pueden ver, está haciendo un giro hacia el lado izquierdo involuntario. Se le está preguntando mientras está caminando, señora, ¿usted siente que está girando o que está avanzando? La señora refiere, no, estoy bien, sigo en mi lugar y siento que estoy en mi lugar.
y siempre que uno les pide, a ver, abra los ojos, y se percatan de que ya se movieron o se giraron, se impresionan. Pero esto les da la seguridad de que ustedes los están evaluando y que están checando qué es lo que les está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, ya con base en lo que hicimos y nuestra exploración, se tiene que elegir el tratamiento adecuado. Insisto, no todos los mareos y vértigos son sinaricina y difenidol. Y ya entendemos que a veces por todos los factores que ya mencioné, falta de tiempo, falta de, incluso, ¿por qué no decirlo? Pues no lo comprendemos del todo. Hay gente a la que simplemente no le gusta, pero asesórense y todas las dudas que tengan, siempre vayan con la persona con experiencia y chequen para que el paciente no se vaya con un diagnóstico erróneo. Siempre puede haber temor de esto. Este cuadro también es del mismo artículo del abordaje Titrate y aprovecho aquí para ya continuar con los escalones 5 y 6. Tenemos un paciente con mareo o vértigo. Lo primero que tenemos que hacer en el tiempo, ya abordando la duración de los síntomas, ¿son episodios cortos o es continuo? Si son episodios, de vez en cuando tiene los síntomas de mareo o vértigo, tenemos que definir, ¿tiene algún desencadenante específico o de vez en cuando le ocurren los episodios? Si tiene un desencadenante específico, casi siempre el cambio de posición, casi siempre ponerme de pie, estar acostado y levantarme, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le hago la prueba de Disfolpy. Si yo acuesto al paciente y es positiva, o sea, tiene un nistagmo, esto es diagnóstico de vértigo posicional, que es la causa más frecuente de vértigo. Pero si le hago la prueba y es negativa, casi siempre lo que va a pasar es que cuando yo recupero al paciente, ahí es donde el paciente me dice, ¿saben qué? Me siento mareado, siento el vértigo. Eso no es vértigo. Eso se define como hipotensión ortostática, ¿de acuerdo? Si el episodio son espontáneos, no son desencadenados específicamente por algo, sino que te dice, de vez en cuando me da, no se asocia a nada, no es que cambie de postura, sino que de vez en cuando me ocurre, ¿sí? Me dura segundos, me dura minutos, pero no logro relacionarlo con algo. Pues aquí hay un acervo mucho más amplio de padecimientos. Aquí el consejo es el paso 6, asesórense con el especialista porque ya estas patologías tienen orígenes muy específicos y pues esto generalmente va a ser con nosotros de otorrino, con el neurólogo, con el vascular, con quien corresponda al respecto, ¿de acuerdo? Ahora, si la duración del malestar, del mareo vértigo es continuo, es decir, no se quita, siempre estoy mareado, siempre estoy con vértigo, siempre me siento mal, ¿sí? Tenemos que asociarlo con cosas que realmente podamos nosotros determinar esto es lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Y aquí lo que propone el artículo son 3 cosas. Es trauma. Obviamente, si después de un golpe o una caída tengo un constante malestar, mareo, vértigo, tengo que relacionarlo con el trauma. O tengo medicación. Cada vez que tomo el medicamento me da mareo o estoy mareado desde hace 3 meses. Soy un anciano de 70 años y tomo como 3 o 4 medicamentos, pues hay que evaluar la lista de medicamentos que les acabo de mencionar. Es espontáneo, es constante, pero de vez en cuando me ocurre, se quita y luego otra vez, y llega el paciente y ¿sabe qué, doctor? Llevo ya 6 meses mareado y no se me quita con nada. Ya me dieron en 3 clínicas sinaricina, ya me dieron difenidol por todas partes y no se me quita. Entonces, estos pacientes, siempre que llegan con unos episodios tan crónicos de mareo, o con un episodio de muy larga duración, ese paciente que por más que le hacen no se le quita, es más, les refiere que se siente peor, aguas, ya estamos en semáforo naranja aquí y tenemos que poner más atención a estos pacientes. Hay que hacer el test de Hintz que les acabo de aconsejar. Si el test de Hintz tiene alteraciones, o sea, si yo muevo la cabeza del paciente con el impulso cefálico que les acabo de mencionar y el ojito brinca, tiene una sacada correctora, se pueden tranquilizar. El paciente no va a tener una patología central porque ese reflejo retardado está afectado a nivel periférico. Pero si esa prueba, el test de Hintz, es normal y tengo yo todos los datos sugestivos de que esto pudiera ser algo central, tengo que descartar todas las etiologías centrales que yo me correspondan. Desafortunadamente, caemos muchas veces en el error de que ya nos estamos espantando desde el primer nivel de esta pirámide que les estoy mostrando acá y ya incluso antes de evaluar bien al paciente ya estamos pidiendo tomografía, resonancia, que son sumamente costosas, tiempo, beneficio. Aquí influyen muchísimos factores para el abordaje de los pacientes, ¿de acuerdo?
Ahora, ¿qué tratamiento farmacológico podemos dar? Muchas veces, seguramente ustedes están familiarizados con la mayoría de estos medicamentos. Lo que hemos visto en la práctica del médico general aquí en México generalmente es cinaricina, dimenhidrinato y difenidol. Algunos llegan a dar metoclopramida, algunos conocen más o menos el uso del dimenhidrinato con cinaricina combinado y algunos otros incluso llegan a dar metoclopramida. Lo cierto es que si van a dar un tratamiento farmacológico, número uno, tienen que garantizar que la causa que ustedes determinaron con toda su exploración realmente va a tener un beneficio con el medicamento. Número dos, considerar que todos los medicamentos, todos estos que tenemos en la lista, son frenadores laberínticos, es decir, de una u otra forma van a hacer el trabajo, van a disminuir el estímulo que recibimos del vestíbulo, ¿sí? Esto significa que lo vamos a atrofiar. No podemos estar dejando cinaricina por 6 meses. Cinaricina cada vez que se maree por 3 meses. ¿Por qué? Porque el paciente se hace dependiente del medicamento. Esto también genera tolerancia y no hacemos nada más que atrofiar el vestíbulo y simplemente retardar más el proceso de recuperación del paciente. Contrario a lo que tal vez ustedes crean, la cinaricina y el difenidol no son los frenadores laberínticos más intensos que tenemos, son las benzodiazepinas, de las cuales el diazepam y el lorazepam, además de ser las más disponibles, pues son las más potentes, ¿de acuerdo? Mito, ¿todos los mareos o vértigos se alivian con medicamentos? Pues no, los frenadores laberínticos lo debilitan, como ya les acabo de mencionar. Si el paciente tuvo recientemente un vértigo y ustedes, un verdadero vértigo, un vértigo posicional, que eso ya sabemos que no se alivia con medicamento. Si ustedes le dan medicamento inmediatamente después del episodio, lo único que están generando es que el paciente va a tardar más tiempo en recuperarse. Tenemos la maravillosa habilidad de que siempre que tenemos un déficit, la corteza cerebral va a intentar compensarla para recuperarse. Entonces, si damos medicación, no vamos a lograr recuperar al paciente óptimamente. Tenemos al contrario que darla el menor periodo posible. Las guías actuales recomiendan que sea de 3 a 7 días y no rebasemos de este periodo porque si no, solo vamos a prolongar el periodo de recuperación del paciente, ¿sí? Un tip de urgencia, ya como último escalón, aprendamos a distinguir qué es lo que realmente urge cuando estoy en mi abordaje. Entonces, un consejo para ustedes es, no estamos obligados todos a conocer absolutamente todo del nistagmo, pero hay 3 tipos de nistagmo que sí les pido o les quisiera transmitir que se aprendan. El primer nistagmo, que es central hasta demostrar lo contrario, es el nistagmo que es únicamente rotatorio. Hay 3 tipos de nistagmo: horizontal, vertical y rotatorio. Si en su Doctor, creo que tenemos problemas con internet. Doctor Berlín, creo que tuvo problemas con su internet. Vamos a esperar un momento para ver si lo podemos recuperar. No, se desconectó el doctor Berlín. Es una pena. Esperemos unos minutitos a ver si podemos de nuevo que se pueda conectar. Pablo, ¿me ayudarías a contactar al doctor Berlín, por favor? Sí, ya lo estamos contactando, ya en unos minutos se va a conectar el doctor, y continuamos con la conferencia. Gracias, Pablo. Disculpen, ya saben que la tecnología no tiene palabra y de repente nos puede fallar a todos. Esperemos que no tarde mucho. Ya escucharon, ya el doctor Berlín se está nuevamente conectando. De hecho, nos sacó
la plataforma, pero estamos en espera de que el doctor Belín se reconecte para concluir el presente tema. Pues como les platico, ya saben que la tecnología ahora no nos favorecieron o se enojaron con nosotros los dioses de la cibernética, nos fallaron, nos hicieron la mala jugada, pero estamos tratando de corregir esta situación. No se nos desesperen, denos unos minutitos más para que concluya el doctor con su tema. Ya saben que de repente el internet nos puede hacer estas malas jugadas. Bueno, en lo que se reconecta el doctor, nuevamente les comento que quienes estén interesados en seguir estas pláticas y que quieran solicitarlas para que se las impartamos directamente, ya sea a sus centros de labores, si son jefes de servicios, si son jefes de departamento de enseñanza o si pertenecen a alguna agrupación, asociación o colegio médico, con todo gusto podemos impartir las pláticas en materia médico-legal. Por favor, solicítenlo a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento. atención.mlc@gmail.com. Aprovechamos para pedirles también que nos hagan el favor de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, como Medical Legal Center. Y quien quiera consultar estas pláticas o las que ya se han impartido aquí, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos también, compartan las páginas, las charlas para que lleguen a más profesionales de la salud. Nuestro canal de YouTube también está como Medical Legal Center. Y aprovechamos para agradecer nuevamente la oportunidad y la facilidad de que nos proporcionen su plataforma a la agrupación Yo Soy Médico 17 para que esto llegue a más profesionales de la salud a través de su Facebook Live. Ya se está conectando el doctor Berlín para que concluya con su presentación. Ya, gracias por tenernos paciencia. Ya está ingresando nuevamente el doctor. Como les comento, una disculpa, pero no podemos controlar las cuestiones de internet. Doctor Alejandro, ¿ya está con nosotros de nuevo? ¿Si puede habilitar su doctor Berlín? ¿Ahí me escuchan? Ya de nuevo, doctor. Lo Oiga, perdimos. les pido una disculpa. Aquí les estoy hablando desde Pinotepa Nacional, Oaxaca. Es una ciudad comercial, pero con muchísimos defectos de comunicación, lamentablemente, a nivel ciudad entera. Entonces, ya estamos por terminar para ya no aplazarnos y que no vaya a ocurrir este defecto técnico otra vez. Me quedé entonces, ¿puedo retomar? Adelante, doctor, por favor, adelante. Muchas gracias. Disculpen. Una disculpa a todos los presentes. No se preocupe. Entonces, les comentaba, apréndase 3 nistagmos. El primero es únicamente el que es torsional. El segundo, este es más fácil de preocupar y más fácil de identificar, aquel nistagmo en el que los ojos baten en direcciones diferentes. Este es un nistagmo muy característico en el que un ojo bate hacia abajo y uno bate hacia arriba. Si lo ven con detenimiento, van a darse cuenta que los ojos no están batiendo sinérgicos o sincrónicos, están batiendo en direcciones diferentes. Y por último, el más fácil de recordar, pues simplemente si no entiendo el nistagmo o no sé realmente qué es lo que le está pasando al paciente o se ve muy raro, muy caótico, muy desorganizado y me preocupa, pues mejor lo presento al especialista. ¿De acuerdo? Sospechen siempre que la causa es central cuando haya daño a nervio focalizado, un mareo o vértigo acompañado de ceguera total, hipoacusia súbita, parálisis facial, pérdida de la fuerza de un miembro, pérdida de la fuerza de la mitad del cuerpo, todo eso sospechen que es central, que son signos muy evidentes. Cuando esto se acompaña de cefalea, la peor de la vida, con o sin síncope, un dolor torácico tipo angina y o sus derivados, o que el paciente está totalmente incapacitado para mantenerse de pie, no puede ni siquiera equilibrarse ni poder mantener su margen de sustentación,
o cualquier otro dato de sospecha que ustedes consideren de índole central, pero estos son algunos tips para que digan, o sospechen mareo, vértigo, más uno de estos, me tengo que preocupar. A estos pacientes sí tenemos que abordarlos detenidamente, sí tenemos que ser más meticulosos en la exploración neurológica, interconsulta al especialista o referencia al especialista, hacerle su tomografía, su resonancia, lo que corresponda, ¿de acuerdo? Otros mitos, mi mareo y vértigo es por el colesterol, eso es muy frecuente en la consulta. Oiga, es que me dijeron que es por el colesterol, aquí tengo mis laboratorios, ¿qué ve usted, no? Hay muchísimos artículos, este es uno de ellos en los que sí se estudia la correlación entre los niveles de colesterol sérico y el perfil de lípidos en general. La conclusión es que no existe un nivel estándar que nos diga a partir de tanto valor de colesterol o triglicéridos o HDL, LDL, tenemos vértigo, mareo. Lo único que sabemos es que a mayor nivel o peor manejo de la dislipidemia, más esto conlleva a dificultades circulatorias. Y como ya vimos que el presíncope está asociado a dificultades cardiovasculares, pues evidentemente lo va a haber, ¿sí? Esto generalmente siempre va a estar correlacionado entonces con las comorbilidades del paciente. Otro mito, los ancianos con mareo pues ya no tienen solución. El paciente anciano, pues bueno, es como el paciente sordo, nunca se va a recuperar, no quiere pagar su auxiliar, pues nunca se va a recuperar. El paciente anciano con mareo nunca se va a aliviar. Esto pues no es del todo cierto, está más que demostrado que la solución para el paciente anciano que ya tiene su presbiestasia, su debilidad propioceptiva, todos los factores de riesgo para ser frágil y además su polifarmacia, ayuda muchísimo más a ofrecerle un plan de rehabilitación, de ejercicios, darle consejo médico, darle la seguridad, la atención. Siempre ya sabemos que la gente parte de su motivo de acudir a consultas para ser escuchados y manifestar sus malestares y que los ayudemos. Y en mi práctica yo se los puedo pasar también como experiencia personal. Si uno habla con un paciente anciano, se levanta con él y le ayuda a caminar y a demostrarle que tiene la fuerza necesaria para mantenerse de pie y ser más móvil de lo que realmente él o ella piensa, esto les da hasta un 80% más de seguridad en sí mismos y es maravilloso, ¿sí? Y bueno, ya estamos fuera de tiempo. Aquí tenía yo unos casos clínicos. Yo creo que me voy a pasar directamente al final. Nada más era para comentarles un par de casos. Ya si los que gusten tal vez pueda comentárselos. De mi parte, pues sería todo. Espero que haya sido de utilidad para todos los asistentes. Son bastantes. Tenemos un quórum muy amplio. Eso me da mucho gusto. Para mí ha sido un honor haber sido invitado aquí a esta maravillosa empresa. Y pues si hay alguien que tenga alguna duda o pregunta, pues hoy más que con todo gusto estoy aquí para responderlos. Ahí tengo aquí varias. Muchas gracias, doctor. Sí, sí hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Muchas felicitaciones, doctor. Si nos ayuda a dejar de compartir su pantalla, doctor, para poder iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas felicitaciones, doctor. Muy buena recepción de su plática, doctor. Muchas inquietudes. Déjeme iniciar. Bueno, yo tenía una que creo que ya la respondió, doctor. Al inicio de su disertación comentaba para hacer una valoración tenía que definir qué era una urgencia real. Y hablaba de dos particularidades, una que fuera un evento cardiovascular y la otra un evento cerebrovascular. ¿Qué otras urgencias se pueden presentar que deban y requieren la atención inmediata por el especialista, doctor? ¿Urgencias en mareo y vértigo se refiere usted? Sí, sí, así es. Bueno, lo que más nos preocupa después del evento cerebrovascular o de infarto, tanto cerebral como cardíaco, son los tumores de cráneo y de fosa posterior. Un paciente con síntomas de efecto de masa intracraneal, que además de mareo y vértigo tiene papiledema, tiene parálisis facial, tiene afectos focales, siempre tenemos que enfocarnos a abordar al paciente desde ese punto de vista. El mareo y vértigo, como va muy asociado con nosotros los otorrinos, siempre vamos muy de la mano, incluso por la ubicación anatómica del oído interno y del vestíbulo, con el sistema nervioso central. Hay una región que es el ángulo pontocerebeloso, que es entre el puente y el cerebelo, que está justo medial y posterior al oído interno. Ese es el área donde tenemos que enfocarnos a buscar isquemia, alteraciones vasculares, infartos, malformaciones,
tumores, derrames, hidrocefalia. Uno de los casos que presentaba una señora con un nistagmo caótico, es decir, volteaba los ojos a un lado y batía hacia la derecha, volteaba hacia arriba, batía hacia arriba, volteaba a la izquierda, batía. Era un nistagmo caótico que no tenía una dirección fija. Independientemente de un desequilibrio tremendo, que no podía ya ni mantenerse de pie, le mandamos una tomografía y pues resultó con un tumor justamente en el mesencéfalo. Entonces, ese es el enfoque que le tenemos que dar al paciente con prioridad. Siempre descartar algo que comprometa la vida. Inicialmente lo que más rápido mata, pues son los eventos cardiovasculares. Pero un tumor en el cráneo, pues no es nunca grato saberlo y también estamos obligados a descartar. De acuerdo. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Miguel Ángel Ulloa Ramírez si el vértigo postural paroxístico benigno es el más frecuente. Sí, o sea, en cuestiones de causas de vértigo, ya conociendo qué es el síntoma vértigo, la causa de vértigo más frecuente en todo el mundo y en todas las edades es el vértigo posicional paroxístico benigno. Pero aquí muy importante, muchas veces he tenido muchos alumnos y compañeros médicos que en su iniciativa, un paciente que refiere vértigo y que tiene nistagmo, incluso espontáneo, o sea, un paciente que llega con ellos y que sin hacer nada tiene nistagmo, le hacen la prueba de Disqual-Pike. Recordar siempre, el vértigo posicional sí es el más frecuente, pero es muy característico. Solamente se desencadena con los movimientos. Si el paciente llega con un nistagmo espontáneo, no necesariamente necesitamos hacerle la prueba de Disqual-Pike porque no va a ser posicional, ¿sí? Pero fuera de eso, sí es el más frecuente. Perfecto, doctor. Otro relacionado con causas frecuentes, lo felicitan el doctor Eduardo Neri Ruz y le pregunta Gracias, maestro Neri. Fue mi maestro en ginecología. en que qué tan frecuente es la migraña vestibular como causa de vértigo y mareo. Es una buena pregunta. La migraña vestibular es un diagnóstico de exclusión y también es bastante subdiagnosticado. El problema muchas veces, como lo mencioné, los síntomas, estos 4 síntomas van muy acompañados de malestares y de componentes emocionales. La migraña igual. Entonces, es muy frecuente que los pacientes con cualquier causa de presíncope o mareo se quejen de cefalea, pero no necesariamente una cefalea migrañosa como tal. La migraña vestibular, según la Sociedad Barani, hoy en día se considera la 4ª causa más frecuente de vértigo, ¿sí? Y es muy característico que el paciente durante los episodios de migraña, o sea, es decir, mientras tiene el dolor intenso, unidireccional, desencadenado por estímulos auditivos, sonoros y luminosos, en ese momento que tiene el dolor, tiene el vértigo. Y el vértigo también es muy característico. ¿Y qué tan frecuente? Realmente entre todas las causas generales de vértigo, más o menos se considera que es entre el 2-3%, no es así tan frecuente en la práctica diaria, pero sí es importante siempre distinguirla, tampoco supradiagnosticarla, porque todos los pacientes que se quejan de cefalea secundaria al malestar no va a ser necesariamente migraña vestibular, no tenemos que caer en ello, ¿sí? Realmente es mucho menos frecuente de lo que pudiera aparentar, ¿sí? En la práctica diaria yo les puedo mencionar que en mi experiencia he visto 2 o 3 casos, ¿no? De acuerdo, gracias, doctor. Lo felicita de nuevo el doctor Neri. Otra pregunta del doctor Clemente Barrera Chávez dice, en relación al uso de cotonetes, el síndrome ulceroso, cambios de luz o imágenes de ventanas como vidrios con múltiples cuadros pueden ser causantes de vértigo o estrés. Sí, esto ya es entrar un poquito más en materia de otorrino y de otoneurología. Hay estímulos visuales, sonoros y de escenarios complejos que sobreestimulan la retina y esto genera una falsa percepción del entorno y definitivamente se le llama así. Hay otra serie de síndromes o de síntomas que se le llaman óculo-vestibulares, es decir, que de acuerdo a la percepción que el ojo recibe de escenarios complejos o muy difíciles de detectar o de definir, esto genera los malestares. Sí son muchas las causas, realmente es un poquito más específico ahondar en ello, pero sí puede provocar, o sea, como lo dicen, ver vitrales, por ejemplo, que tienen muchos colores, muchos diseños, muchos patrones, ver los que son tricofóbicos, los que tienen así el miedo a los patrones o que se ponen ansiosos con ver figuritas así constantes
de manera repetitiva en áreas así muy extensas, todos ellos les puede generar vértigo, y tal cual, vértigo, ¿no? Porque sí les genera sensación de giro, ¿no? Sí se puede. De acuerdo, doctor. Le pregunta el doctor Clemente García si alguna modificación de la dieta, infecciones frecuentes de oído medio, ¿qué tanta evolucionan a vértigo? ¿No entendí, perdón? Si alguna modificación a la dieta para evitar las infecciones y en relación a las infecciones frecuentes de oído medio, ¿qué tanto evolucionan a vértigo? Es bastante frecuente. La primera parte de la pregunta, una dieta, estoy entendiendo, una dieta para evitar infecciones de oído, ¿es correcto? Sí, ahí sí lo entiendo también, doctor. Realmente no es que exista un alimento que predisponga a enfermedades del oído medio. Está demostrado que la gente con reflujo gastroesofágico severo, como el reflujo afecta hasta la orofaringe, y esto puede llegar incluso a trompa de Eustaquio, que tiene su saliente en nasofaringe, esto está demostrado que sí puede aumentar la incidencia y la frecuencia de los episodios de oído medio. Esto generalmente es en los niños, es sumamente raro que ocurra en adultos. Y si la otitis media puede generar vértigo, claro que sí, porque la misma pus, la secreción purulenta que produce la otitis media, como es rica en proteínas, en células espumosas, leucocitos y factores proinflamatorios, es irritante, es prácticamente un ácido que tenemos en el oído medio. El oído medio contiene, como sabemos, la cadena osicular, puede contener un nervio facial dehiscente, ramas del facial que también corren por ahí, que pueden irritarse con esa secreción. Y finalmente, si la otitis media no es bien tratada, la secreción infecciosa puede transmitirse por difusión al oído interno y generar infecciones muy severas que pueden provocar incluso secuelas irreversibles. La enfermedad más frecuente derivada de una otitis media complicada que genera vértigo es la laberintitis infecciosa. Y es literal, es el paso del microorganismo que está en el oído medio, pasa al oído interno y se genera muchas veces una serie destructiva que en ocasiones da secuelas irreversibles, principalmente acúfeno, hipoacusia y vértigo. Muchas gracias, doctor. Le pregunta el doctor Joaquín Guzmán si las personas que se marean frecuentemente durante los viajes en automóvil o en avión requieren de una evaluación y tratamiento especializados. Muy buena pregunta. El problema de los trastornos vestibulares relacionados a los viajes es otra gama también amplia. Por una parte tenemos el disbarismo, es decir, problemas del oído medio provocados por los cambios de presión, ¿no?, en el oído medio. Pero la gente que viaja mucho en cabina presurizada o en autobús va a tener problemas, simplemente sí se les puede evaluar, en esto pues tiene que ser con el especialista, se tiene que hacer una endoscopía de oído, se tiene que ver la manometría para ver qué tal está la presión en el tímpano, se hace un estudio que se llama timpanometría, que ve la complianza, la capacidad de la membrana de ser elástica y movilizarse, y audiometría finalmente, son pruebas que conllevan estudiar la trompa de Eustaquio específicamente, ¿sí? Si no se correlaciona específicamente a los síntomas de oído ocluido o plenitud óptica, todo lo generado en el oído, los pacientes que tienen el famoso mal de mer, mal de mar o mal de los viajes, mal del viajero, tienen que ser también evaluados para las cuestiones de cardiovasculares. También la hipotensión ortostática, hay gente que es muy susceptible y con tantito que cambia el entorno del ambiente, la hipotensión ortostática se les exacerba y son episodios así súbitos que llegan incluso a desmayarse. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. La doctora Laura Estefanel le pregunta que qué tan eficaces son los ejercicios vestibulares y cada cuánto deben ordenarse al paciente. Ojo, aquí es muy complejo, es tan complejo hablar de ejercicios vestibulares que existe un área de la especialidad en medicina física y rehabilitación que se enfoca a la rehabilitación de los trastornos vestibulares. En lo que conlleva trastorno a rehabilitación vestibular, hay varias formas de dar terapia. Ejemplo, el paciente que tuvo vértigo, un vértigo posicional, que queda con secuelas de aturdimiento, es decir, el mareo, porque es un estrés para el oído, tiene un 95% para arriba de posibilidad de mejorar con la rehabilitación vestibular, pero es una rehabilitación específica
para este tipo de pacientes. Son los ejercicios de Brandarov, que solamente consiste en que prácticamente el paciente gira a un lado y se acueste hacia atrás y luego hacia el otro lado. Es como si fuera un péndulo y esto genera que pues, se sobreestimule un poquito el vestíbulo y se rehabilite. El paciente anciano es más complejo. Sí lo mencioné en la presentación, la cura para el paciente anciano muchas veces va a ser la rehabilitación. Primero, pues, sí requiere paciencia, requiere dedicarle un tiempo. Es de esos motivos de consulta en los que hay que hablar con la persona, darle la seguridad de que no tiene nada grave y de que puede mejorar, de que está muy a tiempo de que se le haga algo, ¿sí? Y está demostrado que por arriba del 80%, así dice el artículo, la referencia que menciono, el 80% para arriba de los pacientes en quienes nos tomamos el tiempo de aconsejar y de tratar en rehabilitación vestibular van a mejorar. Pero aquí lo complejo es que no todos reciben la misma terapia. Los médicos generales que estén viendo la presentación van a encontrarse muchas fuentes en internet con varios tipos de ejercicios. Ustedes ponen en el internet ejercicios vestibulares, va a haber una gran serie de diferentes ejercicios. No pueden aplicarle todos los ejercicios a todos los pacientes. Ejemplo, hay un ejercicio vestibular que consiste en agarrar una pelota y prácticamente botarla de mano a mano por encima de la cabeza. Esto no puede emplearse en ancianos. Obviamente exige un nivel de coordinación y de fuerza que un paciente anciano no va a tener. Un paciente más joven sí lo puede tener. Ejercicios vestibulares para la mujer. La mujer, por ejemplo, al ser más preocupada en su sintomatología del mareo y por los cambios hormonales que presenta, es muchísimo más propensa a tener estos síntomas. Una forma de rehabilitar a la mujer sana que tiene síntomas y para que se recupere es con ejercicios aeróbicos, zumba, fitness, spinning, y uno de ellos muy eficaz para la mujer, incluso por su simetría corporal, la fisonomía de la mujer la hace más simétrica, más estable que el hombre, es el básquetbol y el voleibol. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que exige que el paciente se movilice, se agache, se levante, agarre la pelota, voltee para abajo, voltee para arriba, esté agarrándolo. Entonces, una señora, una paciente joven que se esté recuperando de un problema de estos, le indicamos una canasta en su casa que la bote contra la pared y les va muy bien. Pero la respuesta es que en general les va excelente. Obviamente, si el paciente tiene una causa que periférica, o sea, si tiene un tumor, obviamente no va a mejorar con la terapia vestibular. Si es un paciente que ya tiene un déficit auditivo importante y que ya es irreversible y no usa auxiliares o no se cuida, pues no se va a aliviar. Si es un paciente diabético descompensado con neuropatía diabética generalizada y que ya tiene un deterioro de los sentidos especiales, obviamente no se va a aliviar, ¿no? De acuerdo, gracias, doctor. Le pregunta la doctora Gloria Márquez, ¿qué tiempo se puede dar medicamento para la hipertensión ortostática? Hipotensión será, ¿no? Hipotensión. Hipotensión ortostática. Sí, es otra buena pregunta. La hipotensión ortostática finalmente siempre es una cuestión genética. El paciente va a tener predisposición a cambios de la presión con los cambios posturales. Si el paciente recientemente ha tenido crisis, casi siempre los pacientes con hipotensión ortostática siempre han sido de los que se sientan, se cambian de postura y medio tienen síntomas. Cuando el paciente va a consulta, casi siempre es porque recientemente ha tenido crisis o algún factor le está provocando que aumenten los síntomas. Lo recomendado, no hay un consenso en hipotensión ortostática, pero ahí, para empezar, el manejo inicialmente es conservador. Eso sí tiene que ser de por vida. El paciente debe saber que debe estar bien hidratado, debe tener una dieta baja en azúcares simples y en ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Porque esto mejora la circulación y evita que los cambios abruptos del estímulo vasovagal de la hipotensión ortostática les afecte. Pero si además de ese manejo conservador necesitan un poquito de medicamento, lo ideal es darles un pequeño impulso, esto con alfa-1 adrenérgicos, por ejemplo, la fenilefrina, o las gotas de Ascor, que también son muy comerciales y esas son prácticamente la más accesible para todos los pacientes. Y generalmente yo se los dejo entre 7 y 15 días, cada 8 horas, y después un programa de destete, o sea, que poco a poco lo vayan dejando y que únicamente se queden con el manejo conservador. Tampoco es bueno estar alfa-adregenizando los estímulos cardiovasculares del paciente, porque podemos conllevarlos al otro espectro del problema cardiovascular. Entonces, sí hay que destetarlos lo más pronto posible.
No hay una recomendación así estricta que diga, tiene que darle 3 meses, pero generalmente son esquemas cortos. Vamos a dar tal vez periodos de 15 días, máximo tal vez 4 semanas y destete para que el paciente ya recupere su ritmo de vida habitual con manejo conservador, que eso debe ser prácticamente de por vida, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Hay una infinidad de preguntas y de felicitaciones, doctor. No vamos a acabar en toda la Muchas noche. gracias. Muchas Doctor, gracias. le agradecemos mucho su participación. Si nos quisiera regalar un mensaje final para la comunidad médica, doctor, por favor. No, pues nuevamente agradecer a todos, nuevamente a todos ustedes del equipo de Legal Medical Center por haberme invitado. No sé si hay algún lugar donde pueda poner mi correo por si hay más preguntas. Lo voy a subir ahorita al chat. Ah, sí, doctor, excelente. Me gusta mucho que me pregunten, así que pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Ahí está mi correo. Pues parte del mensaje de darles la plática, espero que sí hayan podido aprender un poquito del abordaje, de haberles transmitido el mensaje. Primero, mareo y vértigo es muy complejo, es una de las causas que siempre vamos a abordar en nuestra consulta diaria, requiere de paciencia, requiere de un poquito de dedicación. Segundo, hay que tomarlo en serio porque pues, algunos de ellos sí van a ser causas importantes y pues realmente yo creo que todos nosotros vamos a tener un familiar que va a padecer de este problema o que ya lo tenemos que padece de este problema y pues tenemos que saber por lo menos qué ofrecerle o cómo orientar el manejo. Y tercero, pues no se harten, es una de esas enfermedades o molestias, síntomas que pues es un abordaje que hay que tenerle un poquito de paciencia y sí, hay veces que incluso se juntan en el consultorio puros vértigos o puros mareos. Me han tocado días de puros pacientes mareados y pues ni modo, uno tras otro, cada uno es diferente, cada uno necesita un abordaje. Yo sí les diré, ya sistematizándolo en 5 minutos, haciendo el abordaje con todos los pequeños pasos que les estoy comentando, ya ustedes pueden descartar entre origen central y periférico y más o menos encaminar su tratamiento a lo que ustedes sospechen, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, historia clínica meticulosa, interrogatorio dirigido, muy meticuloso, aprender a interrogar, saber interrogar, exploración dirigida, tratamiento enfocado. Y pues les deseo a todos mucho éxito en su práctica médica, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecemos la participación del doctor Alberto Alejandro Berlín por la exposición de este magnífico tema de mucho interés y de mucha utilidad para tanto para los médicos especialistas como para muchos médicos generales, porque también estuvieron muy inquietos en las preguntas. Si me permite, doctor, vamos a finalizar la charla de hoy. Nos vamos a despedir. Gracias a todos, buenas noches, gracias por haberse conectado una vez más con nosotros. Ya les recordamos nuestras redes sociales. Recuérdenos, por favor, háganos el favor de seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como Medical Legal Center. Síganos también en nuestro canal de YouTube, también como Medical Legal Center. Ya conocen nuestro correo de contacto es atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. El próximo lunes, recuerden la teoría del caso y para la próxima semana, el miércoles, otra magnífica masterclass. Recuerden también seguir nuestro podcast, lo sube cada semana el licenciado Abraham. Es muy breve, pero muy sustancioso los temas que aborda y sobre todo de actualidad, sumamente importantes. Denles una escuchadita, los pueden escuchar por YouTube o por Spotify. Muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos que la próxima semana ya esté con nosotros el licenciado Abraham. Y si no, me encantaría volverlos a ver. Cuídense y estamos con ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Bueno. Hola, ¿Doc Berlín? ¿Sí? ¿De parte de quién? Jesús, del enfermero de la Clínica del Carmen. Ah, sí, dime. Doc, lo que pasa es que el chico de la cama 5
Sí. Pero náusea, la